Estoy muy contenta de que me hayan permitido acompañarles en un día como hoy. Acompañaros, me permitís que os tutee. Voy a explicar un tema que tiene mucho que ver con nuestra historia de la universidad, porque me dijo Angelita que alguno de ustedes había estado en unas charlas que yo ya había dado en otros eventos de feliz recordatorio, como este. Y en principio quiero hablarles de cómo Salamanca ha contribuido y se ha constituido en sí misma como una especie de académica palanca para promocionarnos en la vida y permitirnos vivir, disfrutar y transmitir todo lo que hemos aprendido. Somos universitarios. Recuerden que la universidad es una institución que nació en la Edad Media y que tuvo desde el principio un éxito excepcional. Apoyada por el rey y por el papa, siempre con la autorización de ambas instituciones, este gremio medieval, compuesto de maestros y estudiantes para la transmisión y ampliación de los estudios superiores, empezó a tener una importancia notable en el mundo y se le empezó a reconocer por parte de las autoridades pertinentes enseguida. De hecho, con el apoyo de los reyes, por ejemplo, con el apoyo de Alfonso X el Sabio, la Universidad de Salamanca tuvo un reconocimiento en el año 1254 en el que Alfonso X repite lo que ya otros reyes anteriores habían dicho, de que apoyaba y ratificaba lo que eran los estudios de la Universidad de Salamanca, porque era en pro e honra de mí e míos reinos, de los escolares e de toda la tierra. Observen, de toda la tierra. Se reconocía desde el principio un servicio universal de la Universidad de Salamanca, un término que no figura en la documentación emitida para otras universidades contemporáneas, coetáneas o posteriores. Este apoyo del rey clarísimo como una institución que iba a servir para toda la tierra, y ahora nos hablaba nuestro señor vicepresidente de cómo hay alumnos de la Universidad de Salamanca en toda la tierra, Alfonso X el Sabio tenía razón, hizo que el propio rey pidiera a Alejandro VI una bula para que este estudio se fuera considerado como un centro, un estudio universal del orbe, un estudio general del orbe. Así, el Papa dio una bula muy famosa para este estudio, la llamada Licentia Ubique Docenti, que daba validez universal a los grados. Y esto era un elemento fundamental porque no todas las universidades de la cristiandad tuvieron este privilegio y la universidad lo tuvo desde el primer momento. Por eso, cuando con el empuje del fenómeno universitario se pasa de las casas alquiladas en donde se desarrolló la primera docencia o quizá en alguna estancia de la catedral, se pasa a construir el edificio que ahora nos acoge, ahí se quiso expresar la importancia que tuvo tanto el Papa como el Rey, plasmándolo en lo que fue la fachada de este estudio como un reconocimiento universal y un agradecimiento a las bondades que ambas autoridades otorgaron. Salamanca enseguida pasó a ser una de las universidades más importantes del mundo. Y de hecho, en un concilio que se celebró en Vienne, en Francia, se reconoció que era, junto con París, Oxford y Bolonia, con Salamanca, las 4 grandes universidades de la cristiandad que tenían el reconocimiento universal de sus títulos académicos. Esto representa, sin duda, una singularidad de la que tenemos que sentirnos orgullosos y que está en la base del posterior florecimiento de los estudios universitarios. Estos estudios universitarios se constituyeron gremialmente de una forma muy peculiar, porque la universidad funcionaba con un fuero propio, es decir, con un privilegio jurisdiccional que, autorizado por el Papa y por el Rey, el Papa con la Constitución, el Rey con los estatutos, permitía que hubiera unos privilegios
y unas exenciones que solo atañían a los que estaban matriculados en la universidad. De manera que privilegios y exenciones convirtieron a esta pequeña casa del saber en una especie de Estado dentro del Estado, por la autonomía y peculiaridades que en ella confluían. La organización, por ejemplo, jurisdiccional de la universidad era muy similar a la organización que había tenido cualquier chancillería o cualquier órgano de la administración judicial del Estado. Se llamaba en este caso audiencia escolástica y había un juez del estudio, fiscales y hasta cárcel, una organización diversificada que permitía que cualquier delito que se cometiera en el estudio pudiera ser juzgado por el propio maestrescuela de la universidad con independencia judicial, incluso de la jurisdicción del rey. Era una peculiaridad muy importante. Y poco a poco Salamanca va a pasar a ser lo que en el título he tratado de expresar, una académica palanca para el poder. ¿Por qué los reyes empezaron a solicitar personal y consejo de la Universidad de Salamanca? Y no de otras, sino fundamentalmente de la Universidad de Salamanca. No es por esnobismo ni por chauvinismo, es que ocurrió así. ¿Y por qué? ¿Por qué el rey pedía salmanticenses? Puede ser que tuviera razón, a lo mejor era una exageración, pero Jerónimo Múnzer, un viajero que estuvo por aquí, por Salamanca, entre el año 1494 y 95, escribió: «No hay en toda España más preclaros estudios generales que los de Salamanca, sin duda alguna causa de que acudan a aquella cátedra tan extraordinario número de escolares. Aunque hay otros en la península, como Valladolid, Toledo o Lisboa, ninguno puede compararse con el salmantino». Esta idea del viajero es la que empezó a tenerse desde el punto de vista universal, y en la medida en que el Estado español, que empezaba a forjarse, esta nueva forma de poder político dotada de soberanía, que es lo que es un Estado, que se extiende sobre un territorio conocido y controlado y que desarrolla toda una actividad política, jurídica, económica global, este tipo de nuevo poder, de nueva forma de poder, va a tener que enfrentarse a que no solo él mismo va a ejercer más poder, sino que todo tiene que multiplicarse porque España empieza a ser el punto central de un gran imperio. Un imperio que se extendía hacia lo que hoy conocemos como América y hacia distintos lugares de Europa y norte de África. Poco a poco, lo que era una administración en la época de los reyes católicos, que era una administración que tenía unos cuantos consejos territoriales y de asesoría y de ministerio, poco a poco, con estas nuevas necesidades administrativas, empezó a progresar de manera que la máquina administrativa tuvo que acrecentarla Carlos V con nuevas instituciones, tanto de Estado como territoriales, y mucho más Felipe II a través de nuevos consejos que se hicieron necesarios. Y empezaron a comprobar que la calidad y la valía de los conocimientos enseñados por Salamanca era garantía de calidad para el ejercicio de estos nuevos oficios administrativos, de manera que políticos, jueces, militares y eclesiásticos, especialmente jueces y eclesiásticos, pasaron a ser designados de los antiguos estudiantes de la Universidad de Salamanca. ¿Cuándo empezó este proceso realmente? Empezó con Isabel la Católica, de forma notable, sobre todo a partir del año 1493, fecha en la que expidió un documento por el cual hacía preceptivo el haber estudiado 10 años en una universidad y tener al menos 26 años para ingresar en el Consejo Real. Esto llevó a una profesionalización del ejercicio de lo que es el trabajo administrativo en un consejo muy importante de la monarquía, pero además en algo que hasta ese momento no se había considerado, porque hasta ese momento la mayor parte de los designados para esos oficios de responsabilidad habían sido del grupo de la nobleza, aunque no tuvieran ningún conocimiento que les capacitara para el ejercicio de la profesión. Sin embargo, ella cambia el sentido y elige a los de Salamanca.
¿El por qué? Bueno, decía Fray Hernando de Talavera que solía llevar una especie de libreta en sus viajes donde iba apuntando toda la gente que le llamaba la atención. Cuando necesitaba a alguien, tiraba de su libreta y si alguien había muerto o no era de su agrado, nombraba a una nueva persona que ella había conocido. Y en este sentido empezó a elegir sobre todo a personas del Colegio de San Bartolomé de Salamanca, una institución fundada por don Diego de Anaya y Maldonado, cuando había tomado el modelo de un colegio que él había visto en un viaje a Bolonia, colegio en este caso de los españoles de Bolonia, fundado por el cardenal Gil de Albornoz, que estaba dedicado a la formación de estudiantes pobres que acudían a la universidad y sin cuya ayuda económica y beca no hubieran podido desarrollar su actividad académica. Entonces, este hombre, que había fundado el primer colegio mayor en la península ibérica, el Colegio Mayor de San Bartolomé, es además el primer consejero, el primer presidente del Consejo Real, y Isabel la Católica había visto cómo este hombre había ejercido su trabajo. De manera que a través de lo que ella había conocido de la práctica política de este señor y de quienes salían del Colegio de San Bartolomé, a lo largo del siglo XV se produjo una especie de renacimiento de lo que es la idea de las universidades, muy especialmente de la de Salamanca. De manera que, de ser unas academias de formación para no se sabe en el fondo qué en el futuro, pues van a adquirir unas funciones sociopolíticas. Primero, como consultoras de la monarquía, ya lo veremos, y segundo, ya estoy diciendo, como formadora de burócratas, de oficiales para la administración. Esto provocó, indiscutiblemente, el desarrollo institucional. Es la época en la que se construyen los edificios universitarios, se agrandan las bibliotecas y se multiplican los colegios para acoger en ellos a personas pobres cuyas capacidades económicas no les hubiera permitido formarse en esta universidad. Este florecimiento universitario llegó al punto culminante en la época del emperador Carlos V y de su hijo Felipe II, y fueron dotadas de más medios, es cuando más alumnos hay, y la prueba es que de repente, en pocos años, 34 universidades abrieron sus puertas dentro del territorio español. Una afluencia impresionante y unas posibilidades de formación que ayudaban a la preparación de cualquier tipo de actividad intelectual posterior. Sin embargo, este florecimiento fue especialmente notable en la ciudad de Salamanca alrededor de su universidad, donde colegios y conventos se abrieron para que sus órdenes religiosas o los estudiantes pobres pudieran acogerse a estos medios. Eran colegios regulares de las órdenes religiosas con regla, colegios seculares, formados y creados por personas para quienes no tenían ningún oficio de iglesia, ni se preveía que lo fueran a tener en el futuro. Y dentro de estos hubo varios modelos, como los colegios menores, los colegios mayores, los de las órdenes militares, etc. ¿Cuántos hubo en Salamanca? Pues un montón de ellos, 56 colegios alrededor de la universidad, creados para la vivencia y actividad académica de quienes acudían cotidianamente a las aulas universitarias, a este aula y a otros, a aprender sus enseñanzas. Pero de todos ellos, la académica Palanca fraguó especialmente en los llamados colegios mayores. ¿Por qué? Primero, porque los requisitos que se exigían para ingresar en un colegio mayor avalaban una preselección inmejorable del tipo de estudiante que la reina y los reyes querían como colaboradores, personas inteligentes, trabajadoras, jóvenes, provenientes sobre todo de la corona de Castilla, sanas de cuerpo, inteligentes y mansos. Y segundo, porque las condiciones de vida en el colegio permitían un adiestramiento de las personas cumpliéndose las constituciones de la casa que los hacía también tan autónomos como la universidad, porque se les atribuían unas rentas económicas y una constitución para su funcionamiento, y entre ellos, igual que en la Universidad de Salamanca, anualmente se elegía por votos a un rector, con unos ayudantes conciliarios que durante ese curso cuidaban del cumplimiento de la normativa. Observen que esta forma de organización es muy especial.
es la única forma de organización democrática que yo conozco del mundo medieval, donde por votos se elige a las autoridades que van a regir durante este año. También estas gentes cada año cambiaban de oficio, de manera que la vivencia dentro del colegio les adiestraba en el mando y en la obediencia, mediante una actividad intelectual ininterrumpida y promovida por las propias constituciones y con una vida reglada, diferenciada, que les convirtió enseguida en unos sujetos muy aptos para el trabajo de alta administración que los reyes o los papas necesitaban. De manera que esta vida privilegiada de los colegios empezó a fraguarse en lo que eran los años de la beca, nada menos que 8 cursos, y después de la beca, creándose entre ellos la unidad de destino de la que nos hablaba precisamente nuestro querido señor vicepresidente. Esta unión que juraban, por ejemplo, los colegiales de los colegios mayores, cuando entraban, que juraban servir el resto de su vida de ayuda a los futuros colegiales que vinieran. Es decir, una especie de familia, no de sangre, que resultó eficacísima a la hora de la promoción de sus miembros. El modelo, como digo, fue el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, que todavía sigue existiendo. Como todo edificio universitario, va a tener una forma monacal, una especie de con claustro interior y una serie de estancias, como una capilla, porque son instituciones religiosas católicas, una biblioteca, y el modelo fue tomado en Salamanca por el Colegio Mayor de San Bartolomé. Disculpen que beba un poco de agua. Que, arruinado en el terremoto de Lisboa, tuvo que ser reconstruido y en este edificio soberbio, que tenía a la izquierda la capilla, después el propio colegio, con este claustro impresionante para 15 becarios, es una institución verdaderamente llamativa, y una hospedería donde se quedaban los estudiantes que habían terminado la beca y que de esta manera podían permanecer hasta que el rey o el papa les diera un oficio de responsabilidad. Tan importante llegó a ser el colegio que el propio Diego de Anaya adquirió el poder o la potestad sobre una capilla de la universidad donde está enterrado y donde hay un soberbio túmulo del propio fundador. Bien, también hubo 2 edificios desaparecidos porque en la Guerra de la Independencia los franceses bombardearon el Colegio de Cuenca y el Colegio de Oviedo, entre otros edificios históricos. Yo siempre había dicho, no había ningún muerto, y luego me encontré una carta en el libro de claustros de la universidad en la que se decía que la universidad había vendido a los franceses esos edificios para que, bombardeados, sirvieran sus piedras para crear un fuerte que luego nunca se construyó. Es una pena porque el Colegio de Cuenca era de estilo plateresco y debía de ser una maravilla. Sí se conserva el Colegio del Arzobispo, que todos lo conocen, el colegio llamado de Fonseca, con un renacimiento soberbio, junto a su hospedería, también soberbia. La entrada de la capilla es una preciosidad, el propio retablo, con pinturas de la mayor calidad de la pintura castellana del siglo XVI. ¿Qué consecuencias tuvo el hecho de que tuvieran tanto éxito formativo estos colegios y la universidad en general? Pues la primera consecuencia, como ya les he dicho, es el ingreso de los universitarios en la alta administración del Estado y de la Iglesia de España, pero especialmente los de Salamanca. ¿Por qué? Quizá porque fueron los primeros cronológicamente en crearse, el Colegio de San Bartolomé, 1401, y la presencia fue verdaderamente notable. Les pongo solo algunos ejemplos para que puedan ser conscientes de lo que les digo. La presencia de los colegios en la alta administración, por ejemplo, en la segunda mitad del siglo XVI, de los oficiales del Consejo de Indias, que se había creado en 1524 por Carlos V, el 85,7% eran colegiales mayores de Salamanca. De hecho, de los 7 presidentes del Consejo de Indias que hubo en la segunda mitad del siglo XVI, 6 habían estudiado en los colegios de Salamanca.
Pasemos a otra época, por ejemplo, la primera parte del siglo XVIII, el reinado de Felipe V, un nuevo rey, Borbón, con nuevas tradiciones, con una reestructuración completa de la administración y la creación de nuevos organismos diferentes de los anteriores, aunque los anteriores continuaron hasta que poco a poco se fueron extinguiendo. Pues durante el reinado de Felipe V, entre 1700 y 1746, de 556 oficiales que yo tuve la paciencia de contar, de alta administración, 375, el 65%, habían sido excolegiales mayores. Uno puede decir, bueno, pues todavía faltan unos cuantos, ¿por qué no hubo más? Porque no había más becarios, porque el número de becarios que salía cada año era muy escaso, muy exiguo. De hecho, el número de becas era 15 en el Colegio de San Bartolomé, 21 era el que más, el que tenía el Colegio del Arzobispo, y tenían que estudiar durante 8 años, de manera que en la práctica, cuando se graduaban, había, pues a lo mejor eran 5 o 6 a lo largo, como mucho, en un curso, de manera que no había suficiente personal para las necesidades administrativas del Estado, y el Estado también eligió en estos casos a personas que también tenían una capacitación y un prestigio por sus estudios bastante considerables. Pero lo que más llama la atención es el éxito absoluto que tuvieron estos chicos, porque eran realmente unos chicos muy jóvenes. Por ejemplo, cuando uno piensa en la presidencia del Consejo de Castilla, el Consejo de Castilla, decía Carlos V, es la columna de mis reinos, y piensen que lo está diciendo cuando tiene un inmenso imperio en América, una buena parte de colonias en África, es el rey de media Italia, porque el Nápoles, Sicilia, Cerdeña, es el Franco Condado en los Países Bajos, es decir, es un emperador enorme, y sin embargo, a la presidencia del Consejo de Castilla, pues de los 5 presidentes que hubo en su reinado, 3 habían salido de la Universidad de Salamanca y 2 de los colegios mayores de Salamanca. Estamos hablando de la presidencia, es el equivalente ahora mismo a lo que podría ser un ministro. Pero también había pues personas del ministerio, el equivalente entonces a consejeros. Pues dentro de los consejeros de Castilla, solamente por ejemplo entre 1540 y 1556, pues está muy claro que la proporción de los que habían estudiado en la Universidad de Salamanca es indiscutiblemente superior, considerando el número de universidades que digo que se habían forjado y se seguían creando en la península ibérica por el éxito que precisamente habían tenido las anteriores. Solo en el Consejo de Castilla, ¿qué va? Ocurrió en muchos otros organismos, realmente en los organismos más importantes. Por ejemplo, Inquisición. En una época en la que hay una confesionalidad católica muy clara, en la que el rey de España es, por título otorgado por el Papa, es un rey católico. Los reyes católicos era un título que se le dio a la reina católica y a su esposo consorte y que heredó toda su descendencia. Estos reyes católicos tenían una verdadera obsesión por el catolicismo, lo vemos muy claramente en la época de Felipe II e incluso en el testamento que Carlos V hizo para su hijo, un testamento político en que le dijo: por Dios, hijo, cuida sobre todo que España permanezca en el ámbito católico y que no quede nunca mezclada con estas otras nuevas religiones como habían surgido a partir de 1517 en Wittenberg, cuando Lutero puso sus 95 tesis para juicio de todos los universitarios de aquella universidad. Pues el Consejo de Inquisición, por tanto, relacionado con el cultivo y con el cuidado de la religión, va a ser un lugar de especial importancia. Y aquí ven que en el reinado más o menos de Carlos V, pues los colegiales de San Bartolomé de Salamanca son el 36%. Es que yo creo que no había ni un solo colegial de San Bartolomé que quedara libre sin oficio, porque todos pasaban. Y como la proporción de Salamanca era muy importante. Piensen que este consejo estaba formado por muchas personas, porque tenía una actividad política verdaderamente notable y por tanto el número de personas era muy alto y no todos podían ser colegiales precisamente porque no
había colegiales para todos los oficios. Es decir, que en el fondo vemos que fueron centros de formación de oficiales, donde ahí se forjó esa singularidad, esa unión que vemos en todos los universitarios, que llegó a decir en muchísimos estadios del momento que el mundo estaba lleno de Bartolomeos, porque realmente en todas partes había Bartolomeos. Se luchó por el control de estas instituciones académicas y el rey expidió montones de provisiones reales, cédulas y cartas al rey, rector, maestrescuela de la Universidad de Salamanca y de otras. ¿Pero en qué proporción? Pues si analizamos las leyes por universidad durante 100 años, observamos que Salamanca recibió una gran cantidad fue la universidad indiscutiblemente que más normativa recibió. El clarísimo interés del rey por Salamanca queda incuestionable. Miren la cantidad de leyes que dio Felipe II a lo largo de su vida, 313 para la Universidad de Salamanca, una verdadera barbaridad. Y es que reyes y papas solicitaron personal académico a la universidad, y así juristas, teólogos, médicos, maestros de príncipes, profesores que formaron las juntas de expertos para tratar los graves problemas del momento de los indios, los moriscos, las desviaciones religiosas como los llamados alumbrados, las brujas de Navarra, la ortodoxia de Erasmo, o a teólogos. El Concilio de Trento se decía que tenía que estar formado, según una carta que escribió Felipe, que todavía no era Felipe II, era príncipe, en 1545, a su padre, con que vaya uno de la Universidad de Salamanca sirve. Se invitó a Francisco de Vitoria, como estaba enfermo, se invitó a Domingo de Soto. Pero resulta que en este concilio, que fue el más importante de la cristiandad para su momento, pues se esperaba que de la Universidad de Alcalá, que era expertos y preparada, especialmente creada para los estudios teológicos, hubieran ido más. Pues no. Realmente, de los conciliares españoles, 154, 54, no uno, como en principio se esperaba, habían sido de Salamanca. Y de verdad que hay una lista enorme de personas de enorme importancia que pertenecieron a estos, que participaron en este importantísimo concilio. También se solicitaron informes a Salamanca, informes técnicos, informes científicos, sobre el cisma de Occidente, sobre muchísimas cuestiones, la división del mundo del Tratado de Tordesillas en los descubrimientos, el divorcio de Enrique VIII, sobre el Código Civil, el Código Penal, pero entre ellos destaca especialmente lo que los dictámenes sobre los indios, base de la Escuela de Salamanca, que será lo que genere después el desarrollo del derecho natural y, en consecuencia, los derechos humanos actuales. Por eso puede decir Cervantes: advierte, hija mía, que estás en Salamanca, que es llamada en todo el mundo madre de las ciencias, archivo de las habilidades, tesorera de buenos ingenios, y que de ordinario cursan en ella y habitan 10 o 12.000 estudiantes, gente moza, antojadiza, arrojada, libre, aficionada, gastadora, discreta, diabólica y de humor. Desde luego, la Universidad de Salamanca fue un modelo que se expandió, y así Sor Águeda Rodríguez Cruz, a quien desde aquí recuerdo que estará presente, porque ella siempre estaba presente en los actos universitarios y que murió hace poco, pues fue la que creó la tesis doctoral en 22 volúmenes de la proyección de la Universidad de Salamanca en Hispanoamérica. Vean, por ejemplo, una ley que se repitió tal cual en varias universidades americanas. Tenemos por bien, decía Carlos V, y es nuestra merced y voluntad, que en dicha Ciudad de México pueda haber y haya en dicho estudio una universidad y estudio, la cual tenga y goce todos los privilegios y franquezas y libertades y exenciones que tiene y goza el estudio de la Universidad de Salamanca. Así se llenó América de universidades con el modelo de colegio y de universidad de la Salmantina, y así también progresaron, porque así lo mandaron las bulas y varias provisiones, otras universidades españolas como Toledo, Oñate y Sevilla. Pero el mayor éxito son las personas. Hemos tenido a varios santos: San Juan de Sagún, Santo Tomás de Villanueva, San Pedro de Alcántara, Juan de Ávila, Orozco, Rivera, Mogrovejo, un montón de santos.
un montón de profesores reconocidos que es imposible recordar aquí uno a uno. Profesores que muchos de ellos serán muy conocidos para ustedes: Covarrubias, Fernando de Valdés, el inquisidor general, el gran latinista Sánchez de las Brozas, el gran músico Salinas, San Juan de la Cruz, Ramos Manzano, un jurista, el conde duque de Olivares, el valido de Felipe IV, literatos, y otros muchos que a lo largo del tiempo se han ido repitiendo, todos creados en esta Universidad de Salamanca, todos formados en la misma universidad en la que cada uno de nosotros hemos tenido el privilegio de estudiar. Pero, como recordaba Angelita, que no tenía ni idea de que tenía esta certeza, se dicen muchas verdades de la universidad, pero no todas lo son. Ni Beatriz Galindo ni Luisa de Medrano fueron estudiantes de esta universidad, como lo he oído el otro día en la Plaza Mayor, en un pregón que se hizo en las celebraciones del Siglo de Oro, ni Luisa de Medrano fue catedrática de la Universidad de Salamanca, entre otras cosas porque quienes han dicho estas cosas no se han dado cuenta de que cuando hablaban de que esa niña dio una clase es que era una niña catedrática de Derecho Canónico, es que eso no tiene mucho sentido, pero hay otros datos para corroborarlo. Sin embargo, sí que ha habido mujeres en la universidad. La primera mujer es Ángela Carrafa. Hay que reconocerla porque fue la primera estudiante matriculada en la Universidad de Salamanca. Y hoy, ¿cómo es hoy nuestra universidad? Pues tiene 9 campus, 17 facultades, 3 escuelas politécnicas superiores, 3 provincias, 2 escuelas universitarias, 4 centros adscritos, un centro de formación permanente, una escuela de doctorado, 57 departamentos, 11 centros tecnológicos y culturales, 8 fundaciones, 10 sociedades, un consorcio, 13 institutos universitarios y, como ven, 68 grados, 24 dobles grados, 74 másteres, 41 programas de doctorado, 105 títulos propios y un montón de intercambio. Mientras que la Universidad Medieval solamente tenía 5 facultades, la Facultad de Arte Preparatoria, Derecho Civil, Derecho Canónico, Teología y Medicina, aquí tenemos un montón de posibilidades nuevas. Ahora, a día de hoy, están matriculados 28.390 estudiantes, somos 2.329 profesores y un montón, afortunadamente, de administración y servicio que nos ayudan. Vienen países de todo el mundo y aquí tienen la proporción de estudiantes de hoy, de ahora mismo, colombianos, mexicanos, chinos, peruanos, brasileños, de Estados Unidos, de Bolivia, de Italia, de Rumanía, etc. Contamos con un campus científico que es verdaderamente llamativo, no solo por el trabajo concienzudo que muchas empresas desarrollan en el mismo, ayudando a la investigación, a la ciencia y a la economía de la nación, sino también porque sus edificios son verdaderamente preciosos. Y les invito a que se acerquen porque vale la pena darse una vuelta por el campus, lo que es el Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Así que la Universidad de Salamanca, como decía, cuando al principio en el siglo XV se hicieron las escuelas menores y se puso este emblema, se decía Omnium scientiarum princeps Salmantica docet. Salamanca es la primera y enseña. Realmente tenemos un orgullo de que nos ha enseñado entonces y enseña hoy. Y termino recordando la frase, el poema de Unamuno que a mí me parece que refleja esta cuestión, cuando se decía Salamanca, Salamanca, renaciente maravilla, académica palanca de mi visión de Castilla. Realmente fue una académica palanca y por eso yo escribí ese trabajo, Salamanca, académica palanca hacia el poder, que cualquiera puede leer porque casi todas mis obras, salvo las que tienen derecho de editorial, están todas en Internet. Termino diciéndoles que desde la Edad Media hasta hoy, basándonos en recursos humanos suficientes, voluntad de cada uno de nosotros, en doctos maestros a quienes debemos muchísimo, hemos construido nuestro particular futuro, que ustedes ahora vosotros estáis celebrando. Tenemos una conciencia de pertenecer al alma mater que nos tiene que enorgullecer.
porque pertenecemos a una gran familia que en este caso Alumni ha reunido y que hoy se representa como una académica palanca con vocación de futuro. Muchas gracias y que sigamos mucho tiempo así. Gracias.